Cristo. Bueno, estamos shalom a todos, también a nuestra comunidad virtual, que nuevamente estamos pues renovando las transmisiones en vivo por YouTube y también por Instagram. Baruch Hashem. Amén. Recuerdo allá al equipo de sonido para que graben también, ¿ok? Muy bien. No sé lo contento que me siento nuevamente en mi casa. Aunque fueron 2 Shabbat que no estuve, pero bueno, Baruch Hashem, que estamos ya en casa. Me contenta ver casa nueva, no solamente el hermano Abraham, que estuvo un poco ausente por cuestiones de salud, pero ya le dije que parece un toro. También tenemos por ahí la visita de algunas personas que posteriormente van a conocer en el momento que la regresa va a hacer los anuncios. Entonces ellos se colocan de pie para conocer. Amén. Muy bien, entonces vamos a dar combinación. Bueno, me dijeron que a los que están por Instagram, por YouTube, que le den like y hagan su comentario respecto a la porción de esta semana. Como pueden ver, allí dice Parashá, a los que no saben, Parashá significa porción. Mishpatim es el nombre de esta porción. La mayoría saben que nosotros dividimos los 5 libros de la Torá en 54 porciones. Y cada porción lleva un nombre. Y este lleva por nombre Mishpatim. La porción de esta semana comienza en el capítulo 21 hasta el capítulo 23, donde se registran casos específicos acerca de la ley de Dios. ¿Okay? Por ejemplo, no matarás, es uno de los 10 mandamientos, pero ¿qué pasa si lastimas gravemente a alguien? ¿O qué sucede si matas a un animal en vez a un ser humano? En Éxodo 21 al 23 se analizan muchas preguntas de este tipo y se describen también el castigo que se recibía por quebrantar un mandamiento. Los castigos que se describen eran la pena máxima que se aplicaban por un delito y no necesariamente los que se recibían automáticamente por la infracción cometida. Hoy vamos a analizar este tema bajo la enseñanza de nuestro Rebbe Mashiach Yeshua. La parashá de esta semana tiene numerosas leyes dadas por el Eterno a los hijos de Israel, por mano de Moshe. No son leyes alágicas dadas por los rabinos, no, dadas por el Eterno, allá en el monte Sinaí. Hermano de nuestro padre patriarca Moshe.
La palabra, la parashá de esta semana toma su nombre de las primeras palabras de la sección y significa leyes, decretos. Y vale que si hay que en una sección hay muchas, en esta sección hay muchas, pero muchas leyes realmente. Muchas de estas leyes son, por cierto, mal interpretadas por lectores posteriores y es necesaria una explicación que está más allá de los espacios del comentario. En esta oportunidad quisiéramos referirnos a la famosa frase conocida como la ley de talión. Esto es ojo por ojo, diente por diente. Esta frase ha sido sumamente explotada negativamente en contra de la Torá y del judaísmo. Los ataques han venido de muchos frentes, como el ejemplo del famoso sarcasmo de Gandhi, que dijo ojo por ojo y el mundo acabará ciego. Sin embargo, el ataque más popular es precisamente con otra parte de una escritura judía. Nos referimos a los registros apostólicos y particularmente al libro de Mateo o Mateo. En el Sermón del Monte, Yeshua habla y menciona 6 veces la frase, mas yo os digo, en Mateo, que lo vivió nuestro amado Isaac ben Abraham. Los 6 más yo os digo tienen que ver con el siguiente tema: asesinato, adulterio, divorcio, juramentos, la ley de talión y el odio a los enemigos. Esta particular frase ha dado mucho que decir, mucho que hablar en la mayoría, lamentablemente, de los círculos cristianos, y se asigna una importancia relacionada con la abominación de la Torá. En otras palabras, la interpretación convencional de esta frase es que Yeshua está aboliendo la Torá escrita e instituyendo su opinión como de mayor peso. Eso es lo que realmente estila algunas congregaciones. Permíteme decirle que esto se agudiza más cuando se desconoce el contexto histórico de algunas frases y cuando se tiene un conocimiento superficial, repito, superficial de la Torá. En realidad, Yeshua estaba aboliendo cada mandamiento para restarle, añadirle o simplemente dejarlo sin ningún valor. Está Yeshua predicando en contra de la Torá.
La respuesta podría, amados, sorprender a muchos cuando se estudian los dichos de Yeshua en su contexto judío del primer siglo. Algunos me acompañan en los estudios que doy en los jueves, de 8 a 9 de la noche, y ahí están viendo ellos, están siendo bendecidos, viendo algunas cosas como las que estoy diciendo hoy día. Estamos tratando un libro muy especial, El regreso del marrano Osher. ¿Cómo que el marrano Osher? Sintonice, conéctese los jueves de 8 de la noche hasta las 9 de la noche. Aunque esto de las 9 es opcional, porque esto de las 9:30 a las 10 y no hemos terminado. Porque los hermanos aquí a veces se extienden en sus opiniones. Y justamente tengo acá un ferviente un amado pastor, José Casadilla, que lo tengo acá, la presente hoy, nos está visitando. Así que no haga mucho su presencia, amado pastor, y su esposa, y vino a acompañar también con un hermano, ¿no? Muy bien. Oye, la postura que indica que yo estaba abriendo la Torah enfrenta por lo menos dos problemas insuperables. En primer lugar, Jesús recién dijo 5 versículos atrás, que él no había venido a burlar a la Torah, tal como está escrito. No penséis que he venido para anular la Torah o los profetas. No he venido para anular, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, acá la palabra, su famosa frase, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la Torah hasta que todo se haya cumplido. Amén. Aleluya. Amado, es simplemente ilógico pensar que Jesús puede o pueda contradecirse en tiempo récord. O sea, decir una cosa y después decir otra. De la manera más explícita y tajante, e inclusive a sus seguidores siquiera concebir la idea de que él ha venido a abolir la Torah. Eso lo estoy diciendo. Ningún mandamiento de la Torah será abolido mientras haya cielo y haya tierra entre ella presente. Así dice su palabra. El segundo problema que experimenta esta postura es que no se considera un factor trascendental. Yeshua nunca dijo, y eso los teólogos pueden buscar, nunca dijo, está escrito, sino que dijo, oíste que fue dicho, ¿cierto? Aparentemente no hay un cambio esencial entre esas dos expresiones, pero como veremos hay bastante diferencia. Si Jesús dice
está escrito, es obvio que está haciendo referencia ¿a qué? A la Torá. Sin embargo, al decir, oíste que fue dicho, él no está haciendo referencia a la Torá necesariamente. Puede estar haciendo referencia a la tradición oral o a ciertas interpretaciones conocidas en sus tiempos y aceptadas como correctas, como de verdad. En otras palabras, es probable que Yeshua no esté atacando a la Torá misma, sino a interpretaciones de la Torá que no estaban del todo bien. Esto obviamente cambia radicalmente nuestro concepto de los mas yo os digo, puesto que nos mueve de una abrogación de la Torá a una corrección de interpretaciones de la Torá. ¿Y me sigue? Amén. Podemos ofrecer dos evidencias para esta visión de los mas yo os digo, una escritural y una proveniente de una tradición judía. Consideremos el testimonio mismo del conocido Sermón del Monte para dar evidencia sólida sobre esta posición. En Mateo 5:43 dice lo siguiente: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Wow. Y eso lo creemos. Claramente, amados, claramente la primera parte del versículo del Pasuk es una cita de Vayikra 19:18, donde se nos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Eterno. Lo que llama la atención aquí, amado, es que en ninguna parte de la Escritura encontramos la segunda parte: y aborrecerá a tu enemigo. Lo contrario es cierto, como está escrito en Devarim, del Deuteronomio 23:7, que dice: no aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio, porque extranjero fuiste en su tierra. Todo lo contrario. En la Torá encontramos alusiones a no odiar a nuestros enemigos, no solamente con pensamiento, sino con acciones. En esta misma parasha vamos a leer lo siguiente: Shemot 23, 4 y 5, que dice: si encontrare el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si viere el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, lo dejará sin ayuda. Antes bien, le ayudará a levantarlo. Amado, es una evidencia fuerte de que Yeshua no está atacando a la Torá, sino
a las interpretaciones populares de su tiempo en torno a ciertas cuestiones de la vida cotidiana, con base obviamente en la Torá. Jesús no podría estar atacando a la Torá, puesto que en ningún lado de ella está escrito eso. Otra línea de evidencia parece también apoyar lo que estamos diciendo y proviene justamente de la tradición judía. En la tradición judía se habla de que el Mesías, vendrá y corregirá interpretación errónea de la Torá y ampliará nuestro entendimiento de la misma a la interpretación profunda que el Mesías daría, y su enseñanza se le conoce como la Torá de Mesías. Leemos, por ejemplo, en el Midrash lo siguiente. En el Midrash Bereshit Rabbah 98:9. El Mesías explicará, iluminará la palabra de la Torá y corregirá los errores del entendimiento del pueblo. Rabino, disculpe, Midrash 19, 18 al 20. Bereshit Rabbah, es un Midrash. 98:9. Gracias. Una fuerte y antigua tradición del pueblo judío es la creencia que el Mesías había de agradecer cosas profundas de la Torá y había de corregir las interpretaciones erradas que éste pudiera tener. En circunstancias nuevas, en donde el juicio de la Torá no es tan claro, el Mesías diría la última palabra. Pareciera que esta tradición se remonta a los tiempos bastante antiguos, puesto que podemos ver indicios de la misma en la conversación entre Yeshua y la samaritana. Veamos. Como ustedes saben, los samaritanos es una mezcla de israelitas y extranjeros, judíos que llamaban. Surgido como resultado de la asimilación del Reino del Norte y su explotación por todo el mundo. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 17 y 18. Lo pueden ver. En un sentido, los samaritanos eran hijos de Abraham, pero que se habían apartado de la pureza de los mandamientos de la Torá. En la conversación de la mujer samaritana y Yeshua, la mujer samaritana le pregunta a Yeshua, a quien ella identifica como profeta. Dice lo siguiente, Yohanan 4:19 al 20. Le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nosotros, nuestros padres, adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar.
Ese fue el diálogo que tuvo la mujer samaritana con nuestro Jesús Hamashiach. Entonces Jesús responde que la salvación viene de los judíos y que los samaritanos no sabían lo que adoraban. Versículo 22, capítulo 4 de Yohanan. Respaldando así Jesús, respaldando al templo de Jerusalén, a quien Jesús consideraba la casa de mi Padre. Sin embargo, previendo el exilio que había de venir por la falta de arrepentimiento de Israel, llegaría la hora en donde no se adoraría ni en Jerusalén ni en Samaria. Versículo 23 y 24. Inmediatamente después de oír la respuesta a esta incertidumbre legal y espiritual, la mujer dice a este profeta lo siguiente, versículo 24. Le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado Hamashiach. Cuando Él venga, nos habrá de declarar todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Algo había quedado para esta mujer. Todas estas cosas que nos hacen dudar, todas estas cosas que han surgido donde los tiempos de Moisés, que son producto de discrepancia, absolutamente todas se aclararán en la era mesiánica cuando el Mashiach venga. Si contamos con el hecho de que los samaritanos estaban bastante separados en su cosmovisión del judaísmo convencional del tiempo de Yeshua, ello atestigua un origen antiguo de esta creencia. Es precisamente esto lo que Yeshua está haciendo en el sermón del monte, elucidando las palabras de la Torá y corrigiendo nociones erróneas sobre ella. Ahora, que hemos dado evidencia, amado, sobre la posición más fiable y racional, podemos discutir entonces qué interpretaciones erradas estaba Yeshua refutando. No estaba en contra de la Torá, sino estas interpretaciones erróneas. Primero, ojo por ojo, diente por diente. Hay fuerte evidencia que parece señalar que el versículo, el pasuk, ojo por ojo, diente por diente, se había convertido en el primer siglo en una justificante para la venganza personal o para el rencor ante otro hijo de Israel o extranjero. También tuvo como algo personal para la venganza personal. Jesús dice, comentando este verso, Mateo 5:39, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, muévele también la otra.
Amén. Claramente, la interpretación que Jesús está atacando establecía que un hombre podía resistir activamente a un compañero judío, vengarse de él como dice popularmente, tomarse la ley por su mano. La justicia es su mano. Ecos de este pensamiento se hallan en algunas partes del Talmud, como por ejemplo donde leemos a Rab Yohanan dijo el nombre de Rab Shimeon Bar Yehoshadach, dijo en el tratado de Yomán, esa discusión de la Gemara a la Mishnah, cualquier erudito que no se vengue por sí mismo y retenga ira como serpiente no es un verdadero erudito. Aunque el Talmud luego discute otros puntos de vista sobre las personas que no guardan rencor ni toman venganza. El punto es que hay indicios del pensamiento contra el que Jesús está predicando. Pero ¿acaso no es el sentido del pasaje original? No buscaba promover un principio de golpe por golpe y venganza. Como veremos, la respuesta es más absoluto no. Algo que es muy frecuentemente olvidado, es que nunca la Torah habla del ojo por ojo como venganza personal, sino como retribución judicial impartida por autoridades competentes. Amén, amén. Bástame ahí. No me gusta poner nada aquí, pero bueno. O sea, en pocas palabras, el ojo por ojo no está supuesto a ser aplicado por cualquier israelita común y corriente, sino que estaba dirigido a los jueces de Israel. Por ejemplo, leemos en la Torah lo siguiente: esto está en Shemot 21-22 a 25. Si alguno riñere y hiere a la mujer embarazada y su hijo saliere, pero sin haber muerte, será penado conforme a lo que le impusiere el marido de la mujer. Y juzgaren los jueces. Mas si hubiera muerte, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Es pues claro que el principio de medida por medida no debería ser aplicado
ciudadano radica común en venganza personal, sino que el versículo habla sobre la justicia impartida por los jueces. ¿Me sigue? Amén. Así que incluso si la ley del talión fuera literal, el Talmud lo duda en el tratado Baba Kama, en el tratado de Baba Kama 83. Su aplicación no haría que el mundo se quedara tuerto o ciego, así como dijo Gandhi. Pues no todo el mundo está supuesto a aplicarlo, sino únicamente ¿quién? Las autoridades competentes. Hay un célebre rabino hasídico, sí, eso lo nombramos en las clases de los días jueves, quien llegó a creer en Yeshua. Era un rabino principal, era un hasídico que vivió en el Mesías en el siglo XIX, o sea, es contemporáneo. Y él comentando este versículo dice lo siguiente: la opinión de Yeshua es que únicamente una corte de ley tiene derecho de tomar venganza contra los transgresores. De aquel contexto del versículo, ojo por ojo, en la Torá está hablando acerca de la asamblea que es la corte. También habla de los jueces, del nombre del individuo buscando su propia retribución. Eso lo dijo Yael Shim sobre Mateo 5, 38, 39. Para dar una analogía, ejemplo que nos es conocida, por ejemplo, si un policía hoy día con una orden priva de libertad de una persona es algo totalmente legal, perfectamente legal. Si un individuo común hace eso, es un grave delito llamado secuestro. ¿Cuál es la gran diferencia? En el primer caso, una autoridad, la que ejecuta la justicia con un culpable según la ley. Sin embargo, en el segundo caso, es una persona común que ejecuta un delito o venganza personal, según su propio criterio. Las dos cosas son totalmente diferentes. Y eso podemos verlo en este cuadro. Aquí vemos, por ejemplo, respecto al capítulo 21, 22 al 25b de la Torá del Shemot, y vamos a ver la interpretación errada de la Torá. El tema habla sobre justicia. La mala interpretación habla sobre venganza. También una autoridad competente, que en parte es una autoridad competente. En cambio, la interpretación errada puede ser un hombre común. Recibida por hombre culpable tras un juicio, ¿verdad? Recibida por hombre inocente o culpable, pero sin juicio correcto. Puede ser que la persona sea culpable,
pero el que está haciendo juicio no es la persona competente, no tiene ese, no está facultado para, no está facultado para ejecutar una decisión, tomar una decisión legal, porque no la compete a él. Entonces, ¿qué pasa? Yeshua entonces corrigió a aquellos que ocupaban ese versículo para aplicar una venganza hacia un desprecio o un insulto. Un golpe de mejilla, de hecho, es considerado en aquella época un insulto muy serio en el judaísmo. Jesús enseña que no es la actitud correcta vengarse, pues hay autoridades terrestres y una autoridad suprema de los cielos que hace retribución justa. Es bueno aclarar que Yeshua nos está diciendo algo en contra de la defensa personal ante un asesino o un ladrón que busca hacerte daño y a tu familia. De hecho, la escritura autoriza explícitamente la defensa personal ante estas situaciones de peligro. Eso lo podemos ver en Sermón 22, 2, que dice: si el ladrón fue hallado forzando una casa y fue herido o muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Y si ustedes se han dado cuenta que todas estas cosas que estamos hablando, diciendo, son los que realmente están en lo que aplica la ley de los abogados. El derecho romano, justamente. Luego es algo. La Torá. Romanos 13 habla también sobre eso. Tampoco él está hablando en el contexto de una nación defendiéndose de un reino tiránico como lo fue la Alemania nazi. El pacifismo absoluto no era el punto de Yeshua. No que Yeshua era pacifista. Solamente él no esperaría que David le pusiera la otra mejilla a Goliat. Obvio. Por ejemplo, la frase de poner la otra mejilla no debe tomarse literalmente, como veremos en el judaísmo tampoco. La frase ojo por ojo, diente por diente, se entiende literalmente, sino que enseña que el objetivo de la ley era que si alguien dañaba un ojo a su hermano, él tenía que reponer económicamente todo el porcentaje, el dinero que éste podía perder por ello. Y eso lo vemos en el Talmud, tratado de Baba Kama. La frase de poner la otra mejilla ante una humillación o un insulto tiene un trasfondo en la Tanaj, como el Antiguo Testamento en el cristianismo. Y leemos lo siguiente: bueno es esperar en silencio la salvación del Eterno. Bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien le
que se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza, de la mejilla al que hiere y sea colmado de afrentas. Lamentaciones 3, 26 al 30. El profeta Jeremías tampoco alienta a la venganza personal ante las afrentas o el insulto. Y debe decir que Jesús está totalmente en línea con Jeremías y con la Torá misma. Pues en el libro de Vallecá, Levítico 19, 18, dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Adonai. Después de reconstruir, amado, el contexto de Jesús, podemos ver claramente sus enseñanzas. No debemos de tomar la venganza en nuestras manos. En este mundo probablemente habrá personas que nos insulten, nos humillen, buscan nuestro mal. Nuestra fe es que hay un Dios en los cielos que juzga rectamente y que dará al justo pago a todo esto. Debemos esperar en su justicia, amados, y a su salvación mientras soportamos la injuria sin devolver nada malo. Debemos seguir el ejemplo de aquel que dijo: cuando le maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. 1 Pedro 2:23. Amados, como creyentes, hay alguien que pelea nuestras batallas. Que hay alguien que defiende nuestra causa. El Rey justo, el creador del mundo, el poder Olam. Y hace justicia tarde o temprano en su tiempo y tiene mejor conocimiento de nosotros en cómo administrarla apropiadamente. Al no ser autoridades, no se nos ha delegado ejecutar la venganza del Eterno, sino que Él ha dicho: mía es la venganza y la retribución. Así que de manera que Yeshua no está ni aboliendo a la Torá, ni hablando el mal de ella. Todo lo contrario, está restaurando su significado y corrigiendo el entendimiento de uno de su generación que tenía esos pensamientos equívocos. El segundo punto de este tema del versículo que dice: aborrecerá a tu enemigo. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué diríamos de la frase aborrecerá a tu enemigo? Que no aparece, pero bueno, vamos a ver. Como ya mencionamos, esa frase no puede encontrarse en ninguna parte de la Torá. Podemos ir desde los decir
hasta del pronombre de Ibrahim, hasta incluso Malaquí. Nunca encontraremos la orden de odiar a nuestros enemigos. Por eso mencionar los 5 libros, porque los 5 libros es que está la ley dada directamente de Dios. Como mencionamos también, la Torá incluso ordena asistir a aquel que nos ofrece en momentos de apuro, en vez de odiar, sabiendo que esa persona no le caigo bien, no soy pepita de oro para él. No, la Torá no da lugar para que nosotros lo odiemos. Cuando Yeshua dice que tenemos que amar a nuestros enemigos, lo hace dentro del contexto de la comunidad y advierte que no debemos odiar a nadie, incluso al que nos aborrece. Esto es precisamente el espíritu de la Torá. Shemot 23, 4, 5. Eso es lo que dice, que nos manda a auxiliar incluso al que ha decidido y declararse nuestro enemigo. De manera que, amados, en esta ocasión, tampoco Yeshua está hablando en contra de la Torá, sino en contra de una interpretación errada de la Torá. A nuestro pueblo, no solamente al pueblo judío, sino a ustedes como israelitas, como injertos en la vida natural. Han habido muchas malas interpretaciones, incluso nuestros hermanos cristianos. Como por ejemplo la enseñanza de los padres de las iglesias. Y ellos pienso y quiero pensar que ellos ignoran quién eran los padres de las iglesias. Se toma como ejemplo al primer reformista. ¿Cómo se llama? Como alguien, pero ¿por qué no estudian un poquito la vida de Lutero? Con respeto al pueblo de Dios. Ese es 8. Sacó de todo. Ahí le dio costar. Entonces, amado, Yeshua estaba en contra de una interpretación errada de la Torá. Jesús nos está diciendo que lo que dijo Moisés está mal y lo que él dice está bien, ¿no? Él está interpretando la intención original y óptima del mandamiento dado por Moisés y corrigiendo interpretaciones erráticas de todo. En el Talmud parece haber un indicio de este pensamiento de algunos judíos del tipo de Yeshua. Ahí leemos lo siguiente. Tenemos la siguiente opinión. Todo aquel que comete una transgresión, odiar a esa persona es una mitzvah. Es un mandamiento. Esto está en el Tratado Pesachim 5:13. Yo por eso digo, amado, lo que incursiona en la autopista de internet buscando cosas, tengan mucho cuidado.
yo siempre a los que vienen acá, mi clase popular es, lo dejen, que se roben de tu corazón al Mashiach Jesús. Una versión de esta tradición, enseñanza u opinión de algunos judíos del tiempo de Yeshua es criticada por nuestro maestro, nuestro Yeshua. Nuestro maestro Yeshua nos está enseñando el principio del Gesed, la bondad, porque tiene que vivir todo hijo de Israel, hacer bien a los demás con ahabá, por amor, con gesed, bondad, con rahamim, misericordia, tal como Hashem da a todos. Dice nuestro rabino Yeshua, debemos hacer bien a los que nos rodean para ser dignos herederos del título Hijo del Altísimo. Haciéndolo, haremos que el reino de los cielos se aproxime y la rectificación, el tikkun del mundo se adelantará de la vida de Mashiach. Concluyo, hermano. Espero no haberos cansado, sino que haberos enseñado. Hemos visto, amado, los dos famosos, más os lo digo, del Sermón del Monte. La interpretación convencional ha sido decir que Yeshua está criticando a los mandamientos de la Torah. Vimos buena evidencia para entender que Yeshua no está abrogando la Torah con cara, pero yo os digo, no está abrogando nada. Dicho sea de paso, los pasukim, los versículos bien podrían traducirse como, y yo os digo, implicando continuidad, y no más yo os digo, implicando contraste, sino corrigiendo ciertos pensamientos o enseñanzas erradas acerca de la Torah en su papel del Mesías de Israel, como anticipó de la era mesiánica. Es de sumo gozo, amado, para mí y para nosotros, ser discípulos de nuestro santo maestro Jesús HaMashiach. Amén. Y poder contribuir a la restauración de todas las cosas. Es de sumo gozo para todos nosotros tener un anticipo de la era mesiánica donde el Mesías mismo revelará al revelar los aspectos profundos de la Torah. Que así puedan hacerlo hombres y mujeres de bondad para sufrir las afrentas, recomendando la causa al que nos juzga, al que juzga correctamente, y también nos haga verdaderamente amar incluso a aquellos que no simpatizan con nosotros. Shabbat Shalom.
Les recuerdo a los que están conectados a Instagram, a YouTube, hagan sus comentarios, amados, para que seamos más. Hagan sus comentarios, denle like y somos. Amén.